Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a empezar con la palabra del Señor y vamos a hablar sobre el tema Él vive, refiriéndonos a Jesús, por supuesto. Y para esto vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Lucas, en el capítulo 24 y versículo 36 en adelante. Van a ser varios versículos, pero es importante porque necesitamos entrarle bien claro a este tema. Entonces, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No oí? Amén. Amén. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, atención a esto, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Puede sentarse, por favor. Y entonces, en nuestro tema anterior hablábamos, hermanos, de pasajes de la Biblia que quedan como evidencias de que el Señor resucitó de entre los muertos. Y ahora vamos a mirar, hermanos, cómo es que la Biblia nos confirma, nos afirma que Él vive. Y aunque muchas personas todavía tienen ciertas dudas en cuanto al plan de la salvación, por lo menos en un muy altísimo porcentaje, la gente cree que Jesús vive. Sí, aunque muchas personas no se someten a su voluntad, aunque hay muchas personas que no aceptan las condiciones para la salvación o no tienen temor de Dios, por lo menos una cosa es cierta y nosotros la hemos ido viendo a medida que vamos caminando en este camino del Evangelio, y es que sí acepta el mundo que Jesús vive. Es más, muchas personas creen y aceptan y saben bien que Él volverá y que volverá por su iglesia. Muchas personas, nosotros hablamos constantemente con personas durante la semana y la gente sabe que Jesús viene. La gente sabe que Él está en el cielo, porque desde el principio, desde antes, hermano, en el Antiguo Testamento se proclama que Jesús vive, se proclama que Él moriría, se proclama que Él resucitaría de entre los muertos y que Él vive. Fíjese, cuando vamos a las Escrituras, y es que quiero ocuparme en la palabra del Señor verdaderamente, dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 19, Job, capítulo 19, verso 23, cuando pudiéramos decir, el Redentor vive, porque sabemos que Jesús vive. Aquí dice: ¿quién viese? Job, capítulo 19, versículo 23. ¿Quién viese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién viese
que se escribieran en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. ¿Cuál era la condición de este hombre? Él no ha vivido en el Nuevo Testamento, él no conoce a Jesús, él no sabe la historia de lo que pasó con Jesús en la tierra, porque esto pasó años y años atrás. De hecho, algunos teólogos y los estudiosos dicen que el libro de Job es el primer libro que se escribió de toda la Biblia, no meramente Génesis. Génesis es el libro que narra el principio de toda la creación, pero los estudiosos dicen que el primer libro de la Biblia que se escribió es el libro de Job. Y Job está diciendo: ¿quién diese que mis palabras fuesen escritas? Él no sabe que después el Espíritu Santo revelaría que esas palabras quedarían escritas. Y dice que él, hermano, vivió una experiencia tremenda. Job había conocido a Dios de una manera impactante. Él había tenido una experiencia tremenda con Dios, el creador de todas las cosas, y el enemigo vino a provocarlo, vino a atacarlo y vino a quererlo destruir. Pero es ahí cuando la persona tiene su confianza puesta en Dios, que es el que tiene el poder para todas las cosas. Y aquel hombre dice que fue perdiendo bienes, perdiendo riquezas, perdiendo todo, a un extremo que perdió la familia, y no solo eso, perdió su salud y llegó a quedarse postrado en el polvo, en la tierra. Y de allí todavía él no perdía la esperanza, no perdía la confianza de que el Redentor vive y que el Señor lo levantaría de ahí. Y él dice: yo lo veré con mis propios ojos. ¿Dónde está Job ahora? ¿Y dónde estaba Job cuando Jesús vino? No lo vio, pero en la fe, en la esperanza y en la confianza, la seguridad que el hombre tiene, declara con seguridad aquella frase que yo le veré con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque Job también está creyendo y aceptando en que si Jesús vive, si su Redentor vive y él cree en él, también él tiene vida en el Señor. Igual que nosotros hemos tenido por la fe, tenemos la salvación, la vida eterna. Y esto indica, hermanos queridos, que aunque nosotros fallezcamos, aunque nosotros moramos en esta tierra, un día le veremos a él cara a cara y estaremos en su presencia, su santo nombre. Así es. ¿Por qué? Porque se guarda la esperanza de la resurrección. Jesús se apareció delante de muchos, lo dijimos en la Biblia, en las enseñanzas anteriores, y vemos aquí que tenemos en el Antiguo Testamento, ya vi uno de los pasajes, ahora vamos a ver otro pasaje, hermanos, en el que se guarda la esperanza de la resurrección, donde se garantiza y se asegura que el Señor, hermanos, Él vive, Él no murió y Él no se quedó en la tumba. De hecho, nuestro próximo tema será la tumba vacía. Jesús vive y la tumba está vacía. Quiero que se vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos y vean lo que el salmista está hablando en cuanto a la esperanza de la resurrección. En el libro de los Salmos, en el capítulo 16, conocidísimo este salmo, hermanos. El versículo 16 es un salmo, capítulo 16 es un salmo profético. Y en este salmo vemos, hermanos, cómo David está escribiendo algo que va a quedar marcado, hermanos, para siempre, y va a determinar de todo el salmo, completamente el salmo. Es un salmo profético y habla de la esperanza de la resurrección. Cristo no está en la tumba, Él vive y Él reina. Pero aquí dice el salmista en el versículo 1 del capítulo 16: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste Jehová, tu Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti.
para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma, atención, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me postrarás o me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces aquí está la esperanza de la resurrección. No dejarás, óigame, esto es importante, hermano, no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. En el Seol, hermanos, es conocido y se identifica como tumba en la Biblia, o sea, el lugar donde se entierra a los muertos. Y él está diciendo, mi alma no quedará ahí. Salmista, pero profético. Él está hablando con la profecía, asegurando y garantizando la resurrección. Por eso decimos, aquí está marcada la esperanza de la resurrección del Señor. Él no iba a quedar postrado en la tierra, Él no iba a quedar en la tumba, Él sería levantado con poder. Por el poder del Señor Jesucristo, nosotros también hemos alcanzado vida, y la vida que tenemos en Cristo es vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si usted puede darle un aplauso al Señor en gratitud por lo que ha hecho con nosotros. Por eso decimos, Él vive, Cristo vive. El libro de San Lucas, el pasaje que leímos, hermano, quiero que lo vayamos viendo por poquitos ahí, porque es interesantísimo. En el versículo 1 del capítulo 36 del capítulo 24, el Señor Jesús ya se levantó, ya salió de la tumba. El Señor ya está, hermanos, para hacer la última parte de su ministerio terrenal, pero ahora resucitado. Ahora ya no está, hermanos, como aquel hombre que caminaba sobre la tierra, expuesto a que vinieran y lo capturaran. Ahora ya no podían hacerle nada. Él ha resucitado de entre los muertos, y si Él tuvo poder y venció la muerte, ¿quién puede vencer al Señor Jesucristo? Entonces aquí dice que estaban reunidos, hermanos, los discípulos. Ellos se habían juntado, hermanos, allá los 11, dice en el versículo 33, levantándose en la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquellos hombres, hermanos, que tuvieron la bendición de encontrarse con el Señor Jesucristo, cuando ellos creían que era alguien que no lo podían identificar, pero cuando ellos llegaron, hermanos, a saber quién era Él, se fueron y ellos fueron y dijeron, ahora lo hemos reconocido, ahora sabemos quién es Él. Pero en el versículo 36 dice que mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Oiga, hace unos días dije, ¿por qué Jesús usaba esta expresión? Porque, hermanos, como Él ha resucitado, como la gente no había tenido esa experiencia de que un resucitado les hablara todavía de la forma que Jesús lo hacía, entonces la gente se atemorizaba, la gente tenía, hermanos, se sorprendía. Y entonces la expresión de Jesús, paz a vosotros, significaba algo así como, estén tranquilos, no pasa nada, tranquilos.
Y eso es importante, hermano, porque uno agarra confianza, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y entonces dice que Él les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos de todas maneras seguían espantados, ¿verdad? Espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y es que eso lo podrían pensar fácilmente. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Esto nos determina otra cosa también, que el Cristo resucitado, el Cristo que ahora vive, conoce los pensamientos. Y aún dice la palabra, las intenciones del corazón. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Él les dice, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, Él sabe lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está pensando. Y les dice, ustedes piensan que yo soy un espíritu, ¿no? Y Él dice, miren mis manos y mis pies. Obvio, ¿por qué está enseñando las manos y los pies? Nosotros no tenemos que ser teólogos para entender esa parte. Él dice, miren mis manos y mis pies, porque ahí tenían las marcas de los clavos que le habían puesto cuando lo pusieron en la cruz, cuando lo subieron a la cruz. Y entonces Él dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Sí? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y todos lo sabemos también. ¿Sí? ¿Cómo veis que yo tengo? O sea, el espíritu no tiene carne, el espíritu no tiene huesos, pero yo sí tengo. Esto nos garantiza otra cosa también a nosotros, hermano. Cuando nosotros seamos resucitados, tomaremos un cuerpo. Vamos a hacer un cuerpo tan normal, tan común, con una sola diferencia, que ese es un cuerpo glorificado. Ese cuerpo ya no tiene contaminación de pecado, sino que ha sido purificado, santificado y lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra del Padre Celestial. Esto es lo importante que Jesús está hablando. Miren mis manos, miren mis pies. Pero yo, dice, yo no soy un espíritu. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, oiga, esta parte me gustó mucho, por eso yo quiero que no se me escape nada de este versículo, de este pasaje. Y como todavía ellos, de gozo, ahora ya había entrado gozo, ya había pasado el temor, ya estaban tranquilos, ya tenían paz. Ahora dice, y como todavía ellos de gozo no lo habían creído, ¿sí? No lo creían y estaban maravillados. O sea, ¿cómo puede venir eso, hermano? De verdad que esto trae confusión, y yo lo creo. Yo me imagino qué hubiera sido de nosotros estar ahí ese día. No, uno no sabe, hermano, porque mire, los mismos discípulos tenían pensamientos, tenían situaciones. Era difícil aquella situación porque, otra vez, es que no es fácil ver a alguien resucitado. Entonces, Él dice que ellos tenían gozo, no lo creían, pero estaban maravillados. ¿Sí? Y luego dice, ¿tienen algo de comer? Un espíritu no se alimenta, un espíritu no come, no tiene necesidad. Pero aquel cuerpo glorificado, aquel cuerpo del resucitado, lo podían mirar ellos. Y Él les dice, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Si Él vive, Él iba a mostrarse vivo ante sus discípulos, y Él iba a enseñar y a declarar, hermanos, públicamente que esto era el plan de Dios. Por eso Él sigue en los siguientes versículos diciendo, hermanos, que estas eran las palabras que ellos habían oído que Él les habló anteriormente. Estando aún con vosotros, dice, yo les hablé estas palabras, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces nosotros hemos leído algún pasaje de los salmos, un pasaje del Antiguo Testamento, hablando lo que está escrito del Redentor vivo, del
Hay otro pasaje, hermanos, que yo no puedo dejar de mencionar en esta predicación, y es el de San Juan capítulo 5, versículo 19 en adelante, donde está la promesa de la resurrección. La promesa, lo que garantiza que Él vive, pero antes estaba dicho. Dice el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene o lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta los muertos, atención, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Sabe por qué usted tiene vida en Cristo Jesús? Porque Jesús quiso darle vida a usted. Como Él quiso darnos vida, nos dio vida. Como Él quiso perdonarnos, nos perdonó. Me gusta un pasaje que dice ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Qué cosa más maravillosa. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en Cristo Jesús aquí? Amén. Y no vendrá a condenación. Entonces, tener vida en Cristo significa salir de la condenación. Mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oigan, qué misterioso eso, ¿verdad? Los muertos. Sí, ¿quiénes son los muertos? A la manera que vamos estudiando este pasaje, ¿quiénes son los muertos? Aquellos que no tienen a Cristo Jesús, porque ellos todavía no tienen vida, están muertos. Pero al oír la palabra de Dios, al oír el mensaje de la salvación y la vida eterna, que vamos a terminar viéndolo al final en el libro de Lucas que estamos viendo, entonces toma vida en Cristo, porque recibe el perdón de los pecados, su nombre es escrito en el libro de la vida, y cuando Cristo venga seremos parte de su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice: y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren mal a resurrección de condenación. Esto me dice algo, hermanos, que tenemos que tener mucha atención nosotros. Esto quiere decir que cuando la persona fallece en esta tierra, no es que ahí ya terminó su vida, no es que ya cumplió y se acabó todo. Apenas allí, hermano, es donde empieza el problema más grande. ¿Sabe por qué? Porque de ahí de la tumba todos los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. Así lo dijo Jesús en esta palabra. ¿Cuándo van a resucitar ellos? En los días, hermanos, que el Señor tiene establecido. Él resucitó de los muertos, Él mismo, cuanto más no tendrá poder para resucitar a nosotros de la tumba. Él nos levantará de ahí. Y hemos entendido claramente, hermanos, que cuando nosotros resucitemos y salgamos, si es que el Cristo no ha venido, cuando llegue el tiempo de fallecer, hermanos, la Biblia dice que el creyente, el que murió en Cristo, el día del arrebatamiento de la iglesia, según Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor esto, que cuando venga y suene la trompeta, dice: los muertos en Cristo, o sea, los evangélicos, los cristianos perseverantes. Yo le voy a agregar esa palabra, porque hay muchos que dicen que son evangélicos, son cristianos, pero andan viviendo una vida que no es muy de cristianos, ¿verdad? Entonces, el creyente evangélico, el verdadero cristiano,
que murió perseverando y guardando la esperanza de la resurrección, asegurando y determinando que el Señor vive, estos resucitarán al sonar de la trompeta. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y nosotros los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. A eso se está refiriendo el Señor. Los muertos en Cristo resucitamos o resucitan para ir con el Señor. Los muertos sin Cristo siguen ahí otro tiempo todavía. Se quedan en la tumba. Se van a quedar ahí todavía un tiempo más. Pasará tiempo de la gran tribulación y pasarán tiempo de muchos juicios, pero cuando sea el juicio final, estos tendrán que levantarse. Dios los levantará con el poder de su palabra y ellos vendrán a juicio y estarán delante del trono de Dios, y el Señor ahí les leerá su sentencia y serán condenados. La Biblia lo dice, yo no lo dije. Vea lo que lo dijo, así como lo dijo Jesús. Y también dice, le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Estos son los hijos de Dios, los cristianos, los que perseveramos. Mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Aquí está la palabra del Señor, es la que lo dice. No es que nosotros estamos inventando una doctrina o estamos imaginando qué podría pasar, sino la Biblia claramente lo está diciendo de esta manera. Entonces, hermanos, nos volvemos a San Lucas. Él dice que Él se les presentó, y cuando Él habla con ellos, en el verso 44 les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando Él dijo eso, dice aquí el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él mismo, que es el que ha resucitado, Él mismo les está recordando la palabra. Él mismo les está haciendo ver que pongan atención a lo que estaba escrito de Él. Y por eso dice, allí decía, en la palabra dice que resucitaría al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Cuál es el deber de la iglesia en nuestros tiempos? Predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él se está diciendo, comenzando desde aquí y ahora, ya hay que empezar a predicar. ¿Sí? De aquí va a salir la iglesia, de aquí va a empezar la iglesia, y de aquí vamos a llevar el mensaje al mundo entero. Y ustedes son testigos de estas cosas. ¿Por qué Él les dice eso? Porque Él caminó con ellos, ellos caminaron con Él los entrenó, Él les enseñó, y todos aprendieron correctamente el mensaje de la salvación y la vida eterna. Quizá muchas cosas del mensaje no las entendieron al mismo momento. Quizás les costó mucho llegar a entender y llegar a aceptar muchas de las cosas. Comprendamos que también nos pasa muy frecuentemente a nosotros. Oímos la palabra, oímos la explicación, la exposición del mensaje de la salvación. Lo cuestionamos, interrogamos, dudamos, pero finalmente, de tanto estar oyendo y vamos entendiendo, y a medida que vamos entendiendo, vamos aceptando ciertas cosas que al principio no queríamos aceptar, y finalmente terminamos convertidos en verdaderos seguidores del Señor, que guardamos la esperanza de la resurrección, que aseguramos que Él vive, y también guardamos gloriosamente la esperanza de que Él un día regresará por nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así está escrito, dice Él. Verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Eso es importante. Él está hablando con ellos. Él está hablando ya como resucitado. Él está volviendo a tomar su posición, aquella posición de la cual descendió del cielo. Es cierto que Él vino como un niño, pero Él es el Rey.
Él es el creador de todas las cosas. Él